Hoy te presentamos un juego que te va a hacer decir ¡ay, míralo, qué bonito, está precioso! Mientras libras una lucha encarnizada por el control del bosque. Si esto suena interesante, te recuerdo que yo soy Raúl, estás viendo La Mula de Agüeros y abrimos el juego. Lo más importante que tienes que saber de Root es que este es un juego para 2 a 4 jugadores del género de guerra o de Dudes on a Map, y la mejor manera de describirlo es que son juegos estilo Risk donde tienes que controlar ciertas áreas. Además, lo más significativo y lo que más llama la atención de este juego es que es asimétrico, y a diferencia de juegos como Villainous, que todos los personajes tienen mecánicas más o menos parecidas pero metas diferentes, en Root cada facción bien podría ser un juego diferente y créeme que esto no es exageración. Además, al día de hoy cuenta con 2 expansiones. La primera se llama The Riverfolk Expansion, que agrega 2 facciones. La primera es The Riverfolk Company y la segunda es The Lizard Cult. Y la segunda expansión se llama The Underground Expansion, que agrega otras 2 facciones, The Underground Duchy y The Corbett Conspiracy. Además, para el tercer cuarto de este año tenemos programada la tercera expansión, que se llama The Marauders Expansion, que agrega 2 facciones más, The Lord of the Hundreds y The Keepers in Iron. En este video solo vas a encontrar el setup general del juego y el de cada facción, las reglas generales y nuestra opinión del juego. El cómo jugar con cada una de las facciones creo que merece su propio video. Además tendrás que disculparnos por los cambios de luz tan bruscos porque ya llevamos más horas de las que quiero contar grabando este video y lo primero que hicimos fue grabar las reglas porque es la parte más difícil. El setup de Root puede ser visto en 2 partes diferentes, uno general y uno para cada facción. En este video nosotros solo vamos a cubrir las generalidades del juego, así que si tú estás buscando algo específico de cada facción, cada una de ellas va a tener su propio video. Empecemos porque tienes que colocar el tablero en el centro de la mesa, y este tiene 2 lados. Uno de invierno, que es considerado el avanzado, y uno que es el bosque, que es el básico y el que se recomienda para tus primeras partidas, y es el que nosotros vamos a preparar en este video. Además, vamos a hacer un setup para 4 jugadores. A continuación, pónganse de acuerdo en quién va a jugar cada facción y darles el tablero personal correspondiente. El marqués, el nido del águila, es posible que me escuches referirme a ella como los Eyrie porque fue el nombre con el que los conocí. A la alianza y al vagabundo. Después, dale a cada jugador todas las piezas que corresponden a su facción. Ahora coloca los marcadores de puntos de cada facción en el 0. De las piezas del vagabundo, toma los ítems que vienen marcados con la letra R. Revuélvelos y colócalos en los espacios del tablero que también están marcados con una letra R. A continuación, también de las piezas del vagabundo, toma las ruinas y colócalas sobre los ítems que acabas de poner. Estos representan las ruinas en el bosque y los ítems que hay por descubrir. También de las piezas del vagabundo, toma aquellas que no están marcadas con ninguna letra y colócalas en el espacio designado en el tablero. Este va a ser el mercado de ítems. A continuación, dale a cada jugador un juego de cartas de vistazo general. Estas son las que tienen la cara de cada facción atrás de ellas. Ahora toma el deck de cartas, que es el que tiene a los animalitos de bosque al reverso, revuélvelas y dale 3 cartas a cada jugador. El resto ponlo al alcance de todos porque va a ser la pila general. Ahora debes de tomar una carta de ejemplo de setup para cada una de las facciones y se lo das al jugador correspondiente. Ahora toma las cartas de líderes y visires y dáselas a la facción del nido del águila. Los líderes son las cartas que al reverso tienen la patita de un águila y los visires son los que tienen a los pájaros. Estas son exclusivas de esta facción. Por último, toma las cartas de tipo de vagabundo y dáselas al vagabundo. Y las cartas de misiones, que son estas que tienen al revés una carita del vagabundo, y también dáselas a él. Por último, simplemente pon los dados al alcance de todo el mundo y este es el setup general del juego. Ahora vamos a ver el setup específico de cada facción. Unas cuantas explicaciones que aplican a todas las facciones. Tu tablero tiene 2 lados.
De la parte oscura es del lado que vas a estar jugando, mientras que el reverso es el setup y los componentes que deberías estar recibiendo para que lo puedas consultar. Además te dieron unas cuantas cartas de vistazo general. Aquí es donde vienen cómo funcionan todas las facciones para que estés al tanto del objetivo de cada una de ellas, a pesar de que no son las que estás jugando. Y por último te dieron una carta de setup. De este lado te haré un ejemplo de cómo se debería de ver tu tablero y de este cómo deberías prepararlo. Root tiene un setup sugerido para tu primera partida y en este video te vamos a mostrar cómo se hace, pero también te vamos a dar indicaciones de cómo hacer la preparación para tus partidas subsecuentes. Ahora vamos a hacer la explicación del tablero. Estas regiones arboladas que ves aquí son llamadas claros y cada una de ellas pertenece a un palo. Los amarillos son los conejos, los rojos son los zorros y los naranjas son los ratones. Estos coinciden con las facciones que vas a ver en el deck compartido, pero en el deck compartido tenemos una adicional que son los pájaros. Estos van a ser comodines y no están representados en el tablero. Ahora, todos los claros están conectados por caminos. Un claro es considerado adyacente a otro si está conectado vía un camino. Además, en las regiones intermedias tenemos un bosque, pero estas regiones solo las puede utilizar el vagabundo. Y por último hay un río, que este no puede ser utilizado por ninguna de las facciones en el juego base y no interrumpe bosques ni interrumpe los caminos. Root es estricto con el nombrado de sus componentes. Utiliza la palabra guerreros para referirse a los meeples y construcciones para referirse a las fichas cuadradas, mientras que los tokens van a ser las fichas redondas. Cuando utilizamos la palabra piezas es que nos referimos al conjunto de estas tres. La única excepción es el vagabundo, que tiene fichas cuadradas, pero estas son sus ítems. Ahora vamos a hacer el setup del marqués. El primer paso es que coloques tu fortaleza y esta debe de ir en uno de los claros que están en las esquinas. Para tu primera partida, el juego recomienda que lo coloques en el de hasta arriba a la izquierda. Ahora debes de colocar un meeple en todos los claros, excepto en el que está diagonalmente opuesto a tu fortaleza, que en el caso de tu primera partida sería el de hasta abajo a la derecha. Ahora debemos de colocar las construcciones iniciales. Estas son de tres tipos, un aserradero, talleres y reclutadores. Debes de colocar el aserradero en el mismo claro donde esté tu fortaleza. Después debes de colocar los talleres y los reclutadores en claros adyacentes a tu fortaleza y la configuración inicial recomendada es esta. El resto de tus construcciones las debes de colocar en tu tablero personal en los espacios marcados para cada una de ellas, dejando la primera columna libre. Tu mano inicial puede ser aleatoria, pero para la primera partida con el marqués, el juego recomienda que uses exactamente estas cartas, aguas con el nombre y con el palo. Ahora vamos al setup del nido del águila y para esto primero debes de colocar un nido en el claro diagonalmente opuesto al castillo del gato y en ese mismo claro debes de colocar 6 guerreros. El resto de tus nidos debes de colocarlo en el espacio indicado en tu tablero personal, dejando la primera columna libre. Ahora debes escoger a tu líder inicial. Cada uno de ellos tiene un superpoder diferente que viene marcado en esta zona y una configuración diferente para tus visires iniciales. El superpoder del déspota es que te da un punto adicional por cada token o construcción enemiga que destruyas. El comandante te da un daño extra en batalla. El líder carismático te deja reclutar 2 meeples en lugar de 1 y el constructor te deja sobrepasar tu habilidad de desdeño por el comercio. El juego recomienda que inicies con el déspota y colócalo en la zona adecuada. El resto simplemente manténlos a la mano. Por último debemos de colocar a nuestros leales visires en las acciones donde marca nuestra carta de líder. En caso de que hayas elegido al déspota, esta es en la parte de movimiento y en la parte de construcción. Al igual que en el caso del marqués, tu mano inicial puede ser aleatoria, pero para tu primera partida se recomienda que sean estas 3 cartas. A continuación vamos a hacer el setup para la alianza. Primero debemos de colocar las bases en el espacio designado para cada una de ellas. A continuación solo debes rellenar toda esta fila con tus tokens de simpatía. Ahora podrías tomar 3 cartas del deck comunal para formar tu deck de simpatizantes, pero el juego recomienda que sean estas 3 cartas para tu primera partida. Simplemente colócalas en el espacio designado y recuerda que puedes ver estas cartas en el momento que quieras. Al igual que para las otras facciones puedes iniciar con una mano aleatoria, pero se recomienda que estas sean tus 3 primeras cartas. Ten cuidado de no confundirlas con tu deck de simpatizantes. Y no he cometido ningún error, esta facción no inicia con presencia en el tablero. Ahora vamos a la última parte que es el setup del vagabundo. A diferencia del resto de las facciones que inician en un claro, el vagabundo va a iniciar en un bosque. Puede ser el que tú quieras, pero la sugerencia es que sea este. Ahora debemos escoger qué vagabundo vamos a hacer.
Cada uno de ellos tiene una configuración inicial distinta y un superpoder diferente. Este te deja robar una carta a un jugador que esté en el mismo claro que tú. Este te deja reparar 3 ítems al final del día. Y este te deja tomar una carta de la pila de descartes que coincida con el claro donde estás. El juego recomienda que inicies con el ladrón. El resto, devuélvelos a la caja porque no van a ser utilizados. Ahora debemos de colocar los ítems de acuerdo al vagabundo que elegiste. Las cosas como botas, espadas y antorchas van en tu bolsa, pero ítems como teteras, monedas y bolsas tienen su propia fila. Si no son cualquiera de estos 3 ítems, todos deben de ir en tu bolsa. Si escogiste al ladrón, tu tablero debería de verse así. Ahora debes de colocar tus 3 fichas de relación en indiferente. A continuación debemos de preparar tus misiones. Pueden ser 3 cartas aleatorias, pero se recomienda que para tu primera partida al menos una de ellas sea la de Errand. Las otras 2 sí pueden ser aleatorias. Al igual que con el resto de las facciones, tu mano inicial puede ser aleatoria, pero para tu primera partida se recomiendan estas 3 cartas. Ahora sí ya estamos listos para empezar a jugar Root. Para un juego tan asimétrico, el objetivo es muy fácil de entender y es el mismo para todas las facciones. Gana el primer jugador en llegar a 30 puntos. Root es un juego muy asimétrico y todas las facciones funcionan muy diferente entre sí, al punto de que podrían ser 4 juegos diferentes, pero sí hay una estructura común que todas obedecen, y es lo que podemos llamar su mecánica de turno. Tienes que realizar todas las acciones que pertenezcan al alba, al día y a la noche de tu facción. Además de esto, hay unas reglas generales que aplican para todas, y es lo que vamos a explorar a continuación. El primer concepto que tenemos que entender es el de controlar un claro, y para este solo se van a tomar en cuenta los guerreros y las construcciones y nunca se van a tomar en cuenta los tokens. Controla un claro el jugador que tenga más piezas entre guerreros y construcciones. En este ejemplo de aquí lo dominan los gatos porque tienen 3 guerreros y una construcción frente a los 3 guerreros de la alianza. Toma en cuenta que en caso de empates se considera que el claro no le pertenece a nadie. Para moverte de un claro a otro conectado por un camino, primero tienes que dominar el claro de donde sales o el claro a donde llegas o ambos. Después simplemente toma toda la cantidad de guerreros que quieras mover y colócalos en su destino. No hay límite en la cantidad de movimientos que puedes hacer ni la cantidad de guerreros que puedes mover. Para fabricar cada facción utiliza un método ligeramente diferente y sus particularidades van a estar en cada una de las guías de la facción correspondiente, pero aquí vamos a utilizar más o menos el método general y primero tenemos que entender la anatomía de una carta. En esta franja tenemos el palo de una carta y van a ser conejos, zorros y ratones que coinciden con los claros, pero adicionalmente tenemos a los pájaros que pueden ser utilizados como comodines. Pero para fabricar a nosotros nos interesan los recursos que están marcados en esta tabla. Nota que estos no necesariamente son los mismos que el palo de la carta. Adicionalmente, si el efecto viene en una caja amarilla que parece como de papel, el efecto es inmediato, pero si está en un cuadro gris como de piedra, entonces es permanente. Para fabricar una carta simplemente tienes que tener las piezas que utiliza tu facción para esta acción en los claros adecuados. Si la carta requiere más de 2 del mismo tipo, entonces tienes que tener tantas piezas como en los claros que necesiten. Por ejemplo, el gato para fabricar utiliza los talleres y en este caso si quisiera fabricar esta carta necesita 2 talleres en claros de ratón, que si tiene entonces puede construir esta carta. Un efecto bastante común en las cartas es que tomes un ítem y obtengas esta cantidad de puntos de victoria. El ítem lo agarras de la zona del mercado en el tablero y lo debes de colocar en la zona adecuada de tu tablero personal. Y después te subes esa cantidad de puntos de victoria. Si el ítem no está disponible en el mercado, entonces no puedes fabricar la carta. Te estarás preguntando para qué sirven todos estos ítems y los utiliza la facción del vagabundo y solo él puede hacer uso de ellos. Te puede dar cartas para obtenerlos, pero esto va a estar en la guía del vagabundo. Ahora vamos a las batallas. En un claro donde al menos tengas un guerrero, puedes declarar la guerra a otro jugador que al menos tenga una pieza. En este caso, las águilas pueden declarar la guerra a los gatos o a la alianza. Para resolver el efecto de la batalla, primero debemos rodar los dados. El atacante siempre toma el dado más alto y el defensor el dado más bajo. En este caso nosotros hicimos una batalla con los Iris como atacante y los gatos como defensores. Estos marcan la cantidad de daño que vas a hacerle a la otra facción, pero nunca puedes hacer más daño de la cantidad de guerreros que tienes. En este caso, como solo tenemos 2 águilas, podemos hacer máximo 2 daños a los gatos y el gato nos hace 1 de regreso. Primero debemos de quitar siempre a los guerreros del tablero y después podemos quitar las otras piezas. El oponente escoge en qué orden las quita.
Estas piezas siempre vuelven al tablero de tu oponente. Y por cada construcción o token que quites es un punto adicional. En el caso de que tu oponente no tenga ningún guerrero en el claro que se está librando la batalla, tienes un golpe extra más lo que indican los dados. En este caso podría hacer 2 daños y quitar ambas piezas de la alianza. Hay algunas cartas cuyo efecto te deja dar golpes extras a la hora del combate. Estas no se ven afectadas por la cantidad de guerreros que tengas en el claro. Ahora vamos a la parte más interesante del combate, que son las emboscadas. Durante un combate, antes de que se tiren los dados, el defensor puede jugar una carta de emboscada que coincida con el palo del claro. Si lo hace, puede remover inmediatamente a 2 guerreros del atacante, pero si el atacante también juega una carta de emboscada que coincida con el claro, entonces el efecto de estas se cancelan. Hay 4 cartas especiales de las que debes estar al tanto y son las cartas de dominio. Si tienes que descartar estas cartas en algún momento de la partida, ya sea porque las utilizaste para efectos de su palo o efecto de alguna otra carta, estas nunca van a la pila de descartes. En su lugar debes de colocarla cerca del tablero. Después de esto, cualquier jugador que tenga más de 10 puntos de victoria durante su fase de día puede tomar una y agregarla enfrente de él. Después de esto, ese jugador debe de quitar su marcador de puntos del tablero, puesto que ya no puede ganar por puntaje, es decir, que aunque llegara a 30 puntos, no puede ganar la partida. La única forma en la que puede ganar ahora es si completa la condición que indica la carta. Estas cartas no ocupan espacio en tu mano, por lo que no son consideradas para el límite de 5 cartas, no pueden ser removidas del juego y no pueden ser reemplazadas. El fin del juego puede ocurrir de 2 maneras diferentes. La primera y más común es que un jugador complete 30 puntos o más y en este caso la partida termina inmediatamente y ese jugador ha ganado. La segunda es que un jugador llegue a la siguiente fase de alba aún cumpliendo la condición que indica su carta de dominio. En este caso la partida termina inmediatamente y ese jugador ha ganado sin importar la cantidad de puntos de victoria que tenga. Este es como el 20% de las reglas que necesitas saber para sentarte a jugar Root, puesto que solo son las reglas generales del juego. Si quieres saber cómo funciona cada facción en particular, ve a nuestro video donde explicamos a cada una de ellas por separado. El tema de este juego es algo que me parece bastante inteligente, ya que representa una situación política bastante realista, pero lo hace con animalitos del bosque, lo que lo hace mucho más llamativo. Además, hay que admitir que este es el tipo de experiencias que a mí me gusta obtener en mis juegos de mesa, ya que cuentan una historia pero no necesariamente tienen un guión atrás de ella o te cuentan un pedazo de texto que es el que va a hacer que la historia se mueva hacia adelante. Aquí la narrativa emerge a partir de las decisiones que hace cada jugador, pero sí tiene una historia de trasfondo que creo que merece la pena ser contada. El bosque tiene unos nuevos líderes. Estos recientemente acaban de subir al poder y su preocupación más grande no necesariamente son los ciudadanos, sino consolidar su poder económico, político y militar a lo largo de todo el bosque. Los antiguos líderes han sido confinados a una esquina recóndita del bosque, pero están planeando su regreso. Sin embargo, el juego también nos cuenta por qué cayeron del poder. Más que preocuparse por los ciudadanos, estos debían lealtad a su decreto, a su líder y al partido. Sin embargo, entre los animales comunes se escuchan susurros de una revolución. Estos ya están hartos de que los gobernantes solo utilicen el poder para beneficio de sí mismos y han llegado a la conclusión de que el gobierno estaría mejor en sus manos. Pero entre todos ellos hay alguien dispuesto a volverse amigo y enemigo de quien sea con tal de amasar la mayor cantidad de poder. Además, esta historia está reforzada por unos componentes igualmente sólidos, ya que entre el mapa, los meeples y la ilustración de las cartas crean un mundo absorbente y realista que representa a Root. Además, estos meeples se me hace que demuestran que no necesitas minis carísimos para crear facciones con personalidad, ya que lo logran solo con sus expresiones faciales. Y por último, me gustaría mencionar la ilustración de las cartas, que a mí me gusta bastante, y en particular mis 3 favoritas son las cartas de favores. Pero de las cosas que me parecen más impresionantes del juego es cómo se traslada esta historia a cada una de las facciones y al funcionamiento de ellas, ya que cada una te va a obligar a poner atención a diferentes aspectos del mapa y del juego. Por ejemplo, tomemos el marquesado. Tus decisiones con esta facción se van a centrar en lo siguiente. Si esa posición tan esparcida y fuerte que tienes al inicio del juego la vas a intentar defender, o si te vas a replegar a otros claros. Sí, tal vez cediéndole algo de espacio a tu oponente, pero buscando defender los claros claves y haciendo mucho más difícil que algún oponente entre a tu castillo. Además, más que con ninguna otra facción, vas a notar los espacios que están disponibles para la construcción, ya que estos son los más importantes y la forma en la que vas a ganar puntos.
Siguiendo más o menos en la misma línea tenemos al Nido del Águila, ya que ellos también van a estar poniendo mucha atención a los claros disponibles para la construcción, pero me parece que funcionan bastante diferente porque el problema central que ellos tienen que resolver es cómo construyo un decreto que hace lo que quiero ahorita y sin embargo no es muy restrictivo para lo que tengo que hacer en unos cuantos turnos. Además, creo que uno de los dilemas centrales de esta facción no es el colapsar como tal, sino es colapsar bajo tus propios términos. Y es de las facciones que más me gusta. Por algo relativamente simple y más ligado al tema, pero es porque me parece que representan cómo un gobierno autocrático crece y se vuelve como lento, torpe, ineficiente, tal que los lleva a su irrevocable caída. Pero esto solo pasa si tu decreto no funciona. Si logras construir un motor aquí, es impresionante, son una máquina bien aceitada. Nada da tanto miedo como ver a un Osiris pasar a cada uno de los claros, terminar su decreto y que al final del turno no tienen una sola posición flaca. En ese momento se vuelven un enemigo de temer y me parece que es como Napoleón se debe haber sentido en Austerlitz. Si bien ya mencionamos que tanto el Marquesado como el Nido del Águila, si bien son diferentes, pueden tener un sabor relativamente parecido, las dos facciones que quedan funcionan completamente diferente y por mucho son las dos con las que más experiencia tengo y las que más disfruto jugar. Primero tenemos a la Alianza. Esta te va a forzar a aproximar el juego desde una situación que te implica averiguar cuándo es el momento de salir en el mapa. No solo el momento correcto, sino cuándo y en dónde. Y esto me parece que tiene una conexión temática bastante fuerte, porque este es un movimiento insurgente que tiene que venir desde algo secreto, desde unos susurros entre los animales que están descontentos. Y en el momento que apareces en el mapa, créeme que es un gran momento. Porque con esta facción vas a buscar generar la mayor cantidad de disrupción que puedas, porque lo que quieres hacer es que el resto de las facciones tengan que pasar por claros que tú domines o que tengas simpatía. Así te van a estar dando cartas para poder seguir avanzando tus planes. Pero además de esto me parece que generan una linda narrativa, ya que me parece que representa que los animales del bosque creen que la causa de la alianza es justa, y conforme tanto el Nido del Águila como el Marquesado los reprimen, lo único que hacen es darle credibilidad a la alianza y que generen aún más y más apoyo. Además me parece que tienes que resolver una balanza bastante interesante, porque si quieres tener muchas acciones vas a necesitar promover a tus guerreros a oficiales. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Es que no vas a tener a tus guerreros en el mapa, entonces tienes que resolver cuánta presencia y fortaleza necesitas para defender las posiciones que tienes aquí versus cuántas acciones quieres realizar. Además, esta facción es muy explosiva, ya que hacia el final del juego puede generar 12 puntos sin mayor problema, lo que le brinda un arco más o menos como de acabamos de tomar la Bastilla, parpadeaste, pum, ya decapitamos al rey. Por último tenemos al Vagabundo. Todas las demás facciones sí dan la sensación de estar en un juego de guerra, sin embargo cuando juegas con él sientes más como si estuvieras en Skyrim o en Zelda, porque al principio del juego tú vas a estar explorando el bosque buscando las ruinas perdidas para obtener tus ítems, y después de eso vas a tomar decisiones como de quién quieres volverte amigo, en lo que todos los demás son abiertamente hostiles. Tú estás buscando amistad, ayudar a las otras facciones, si bien para avanzar tus planes egoístas, pero después en el juego vas a tener que encontrar el momento exacto de escoger a tus enemigos. Además que las mecánicas del Vagabundo giren alrededor de la utilización de ítems a través de voltearlos boca abajo, creo que le otorgan una sensación más cercana a un juego de construcción de motores, porque lo que vas a tener que resolver no solo es en qué momento te vuelves amigo de quién y hasta qué punto, sino que es cómo vas a generar un motor que te permita llegar lo mejor preparado para cada una de las situaciones, porque créeme que nada asusta tanto como un vagabundo bien armado con 3 espadas y una ballesta. Pero en este punto te tengo que recordar que tú eres un solo mipo contra todo el ejército, es decir, estás solito contra el mundo. Si bien pueden llegar momentos en los que no solo va a intervenir la estrategia, sino que sientes que la suerte también está jugando un rol preponderante, me parece que el juego hace bastante para mitigarla. Lo primero es que en esta baraja solo hay 4 palos y uno de ellos es comodín. Además, estos dados, a pesar de que son de 12 caras, solo tienen 4 resultados posibles, que son los números que van del 0 al 3 y todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Lo que quiero decir con esto es que los riesgos son bastante conocidos antes de que entres a la batalla. Y sí, puede llegar ese momento en el que dices, es que no estoy sacando las cartas que necesito, pero me parece que el juego la mitiga bastante bien. Y lo que hace es que brinda esa experiencia táctica de los juegos de guerra, porque estos rara vez son estrategia pura.
pero tenemos que admitir que la suerte afecta de manera diferente a cada una de las facciones, y para la que tiene menos relevancia es para los gatos, ya que ninguna de sus acciones depende de que tengas cierto palo en tu mano. Sí, hay una acción que te permite descartar cartas de pájaro para obtener acciones extra, pero estas son lo suficientemente comunes por lo que no deberían representar un mayor problema. Sin embargo, si tienes una mala mano con los Series, entonces te podrías ver forzado a crear un decreto que sea mucho más restrictivo de lo que querías normalmente. Además, del otro lado tenemos a la Alianza. Y en caso de que con ellos tengas mala suerte, puede ser que te cueste unos cuantos turnos más aparecer en el tablero, o que tu deck de simpatía no necesariamente se correlacione con la posición que tienes en el tablero. Pero ahí es donde te digo que tiene que ver mucho la estrategia, porque deberías estar viendo ese deck en todo momento para tomar tus decisiones. Por último, al Vagabundo. El Vagabundo no tiene tanta dependencia de las cartas, sin embargo, si tiene mala suerte sacando ítems de las ruinas en cierto orden que no le convienen, también puede tener un inicio de juego mucho más difícil. Pero ahora vamos a tocar uno de los puntos más escabrosos del juego, que es el balance. Y para ser muy honesto, me parece que es bastante difícil evaluarlo. Porque a lo largo de varias partidas, y de hecho en varios momentos diferentes de algunas partidas, sientes que una facción es demasiado poderosa. Porque inevitablemente va a llegar ese pensamiento de, ¿sabes qué? Tenemos que tronarnos a los Siri ahorita porque van a generar muchísimos puntos. O aguas. O sea, la alianza tiene 18 puntos ahorita y no es raro que generen 12 puntos en un turno. O, ¿sabes qué? Tengo que pagarle al vagabundo, tiene muchísimos ítems. O la clásica de suénate al gato porque tiene un inicio bastante fuerte y si no le pegas desde el principio, entonces se va a llevar la partida. Y en ese punto creo que llega una discusión donde todos podemos decir que alguna facción es muy poderosa, pero nos cuesta trabajo ponernos de acuerdo en cuál es. Aunque, si tengo que decir algo siendo 100% honesto, me parece que en las primeras partidas es muy probable que se las lleve la Alianza o el Vagabundo, porque son las dos facciones que no se sienten parecidas a ningún otro de juego de guerra y de hecho podrían ganar simplemente por el hecho de que no saben cómo contrarrestarlas. Además, todos estos elementos están relacionados con el mapa en general y es lo que le brinda la interactividad del juego. Tienes que evaluar quién tiene la posición más fuerte y conocer las debilidades y fortalezas de cada una de las facciones para decidir a quién atacar y generar esa conversación de sobremesa que te lleve a tratos o a lances con otros jugadores para detener a algún otro. Pero me parece que estas posibilidades dependen de la experiencia que tengas con el juego, ya que tu primera partida puede sentirse mucho más solitaria, ya que vas a pasar una gran cantidad de tiempo viendo tu tablero, averiguando cómo funciona tu facción. Sin embargo, conforme vas ganando experiencia, esto se reduce y se vuelve un juego mucho más ágil que se abre a todo el mar de negociaciones que un juego de guerra ofrece. Con esto lo que te quiero decir es que la rejugabilidad de este juego es vasta. No solo tienes 4 facciones que te van a garantizar que al menos tienes que jugar el juego 4 veces diferente para garantizar que conoces a cada una de ellas. Eso sería como el mínimo indispensable, porque te puedo asegurar que tu primera partida con cada una de ellas va a estar muy lejos de ser óptima. Muy probablemente le vas a ir agarrando como a la segunda o tercera vez que juegues con ellos y en ese punto ya llevas 12 juegos. Y me parece que realmente el juego empieza a brillar como a partir de tus 16 partidas. Eso quiere decir que tienes 4 con cada una de ellas y conoces las estrategias un poco más profundas de cada una de ellas. Además, si quieres volverte bueno, un verdadero maestro con alguna, te va a tomar mucho más que esto. Y no creo que haya muchos juegos que puedan presumir, como Root, que a los 16 juegos todavía eres un newbie. Ahora, de ninguna manera te podré decir que Root es un juego fácil de aprender. Si ya mencionamos que al menos necesitas 4 partidas para conocer a todas las facciones y de hecho, te voy a poner sobre aviso que tu primera partida de Root va a ser escabrosa porque te aseguro que van a jugarlo mal. Lo que tienes que tener en mente es que este juego va a tener una curva de aprendizaje más o menos ruda y necesitas una mesa que esté dispuesta a luchar contra ella. Pero eso sí, tenemos que reconocer al juego cuando se lo merece porque hace todo lo posible porque sea lo más sencillo que puede. Primero, tiene una guía que te puede decir cómo hacer tus primeros 2 turnos en lo que lo aprendes y el instructivo la verdad es bastante claro. Y de hecho, mientras estaba escribiendo el guión de este video, me di cuenta de que no es tan difícil como parece, solo que sí tiene una dependencia muy fuerte de la persona que lo explica.
porque esa pobre arma en desgracia básicamente tiene que aprender 5 juegos diferentes y créeme que no es nada fácil exponerlo la primera vez en una mesa nueva, sobre todo porque requiere que cautives a todos los jugadores y en lo que le estás explicando al de los Series, el de los gatos se va a distraer y le tienes que decir, ¿sabes qué, mijo? Ponme atención porque esto a ti también te interesa, porque tienes que saber cómo funcionan los demás para ganarles. Y la verdad es que la mejor forma de luchar contra esto es que jueguen la primera vez, solo se enteren cómo funciona su facción y después con experiencia vayan deduciendo cómo luchar contra el resto de las facciones y qué es lo que tienen que hacer para detenerlas. Pero aquí llegamos a un problema que el resto de los juegos normalmente no tienen, pero es el precio a pagar por asimetría completa, y es ¿qué facción le das a cada jugador en una mesa si es tu primera vez jugándolo? La sabiduría popular dice, al jugador menos experimentado, dale a los gatos, porque es la facción que mecánicamente es más simple, y en ese punto estoy completamente de acuerdo, pero esto representa un problema completamente diferente, porque lo que implica es que si tú tienes una situación inicial que es bastante ventajosa, quiere decir que necesitas a un jugador experimentado para poder trasladar esta ventaja hacia el medio y final juego y al final poderte llevar la partida. Entonces, esto no necesariamente dice que si empiezas bien, vas a terminar bien. Y aquí también es donde creo que puede introducir componentes de frustración para ese jugador, porque como empieza en todos los claros, puede sentir que todos lo están atacando. Pues sí, como él tiene presencia en todos, es el enemigo más común y va a estar involucrado en el 90% de las batallas al inicio del juego. Ahora, de los Series son los segundos más fáciles y de hecho si estás acostumbrado a juegos de programación les vas a agarrar la onda rápido. ¿Cuál es el problema que veo de jugadores nuevos con ellos? Es que pueden pasar colapsando de manera bastante frecuente y que de hecho les cueste bastante trabajo pasar de los 10 puntos. Pero también, si tienes a un jugador que logra construir un buen motor en esta parte, son una facción de temer porque son bastante eficientes y muy explosivos. Ahora vamos con la alianza, que le sube un poquito a la dificultad, y sus primeros turnos van a estar centrados en cuándo y en dónde van a aparecer en el tablero, y sí me ha ocurrido que algunos jugadores se desincentivan porque sienten que tienen turnos mucho menos interesantes porque tienen que estar preparando su deck. Y la verdad es que también me ha tocado jugadores que los golpean mucho y sienten que tienen una posición extremadamente débil, pero también hay que mencionar que el juego hace todo lo posible por desincentivar al resto de los jugadores a atacar a la alianza, porque la alianza siempre va a jugar con el dado más alto y esto puede resultar bastante costoso para el atacante. Por último tenemos al vagabundo y como siempre con él creo que se cuece completamente aparte. Primera es porque sus mecánicas están muy alejadas de lo que estamos normalmente acostumbrados a ver en el género, lo que podría ocasionar un poco de desconecte con los jugadores. Pero eso sí, nunca he visto a alguien jugar con el vagabundo que no lo disfrute bastante, porque desde su perspectiva él está muy involucrado con todo lo que sucede en la mesa, porque él está escogiendo a sus amigos y a sus enemigos y de hecho él está haciendo misiones para promover su agenda a lo largo del bosque. Pero desde los otros jugadores, por mucho es la facción más difícil de seguir. Tú nada más ves que en su turno está volteando un montón de cosas, tirando un montón de cartas y haciendo un montón de acciones y no necesariamente tienes mucha idea de lo que está sucediendo de aquel lado, lo cual le genera un desconecte. Pero ¿cómo resolvería yo este problema? Y lo que haría es que en lugar de repartirlos por orden de dificultad, lo que haría es contarles la historia y la mecánica de cada uno de ellos, porque te aseguro que al menos uno va a llamar su atención. Por ejemplo, en mi primera partida yo jugué con la alianza, disfruté muchísimo armar revueltas y estar matando a todos en un claro, pero desde ese primer juego yo le había echado el ojo a los Series por su componente de programación. Resumen ejecutivo para ti que eres importante. ¿Para quién recomendamos Root? Y la verdad es que es imposible hacer esto sin ponerle varios asteriscos, ya que requiere de una serie de jugadores que estén dispuestos a luchar contra su curva de aprendizaje, porque necesitan ser capaces de reconocer en ese primer juego, que puede llegar a ser bastante escabroso, que todavía tiene muchísima estrategia por ofrecer y que esta solo se va a ir revelando al cabo de las partidas. Y que puede ser que como a la cuarta partida, no solo ya tengas una buena idea de cómo jugar con tu facción, sino que puedas reconocer las profundidades que tiene esta para ofrecer y cómo jugar contra todas las demás. Además, si en algún punto de este video sientes que conté la historia de tu país en algún momento de su historia, te tengo que decir que no es accidente. El tema de este juego me parece bastante inteligente y lo refleja en todo momento. Por último, Root logra algo que me parece que muy pocos juegos pueden hacer, y no solo está confinado al espacio de los juegos de mesa, sino que al resto de los medios de entretenimiento, como libros, películas y hasta videojuegos. Y es que crean un mundo que parece que sigue vivo, que aun cuando tú ya cerraste la caja, este universo continúa, porque es inevitable preguntarse qué habrá pasado con estos animalitos ahora que la alianza está en el poder.
Si te gusta cómo analizamos juegos en este canal, por favor suscríbete. O si alguno de nuestros videos sobre Root te ha sido útil, por favor suscríbete porque cubrir un juego como este ha requerido muchísimo esfuerzo. Con esto dicho, te recuerdo que yo soy Raúl, estuviste viendo La Mula de Güeros y este juego ya se cerró.